Radio Ancon. Música, programas, información. A partir de este momento, conéctate con los temas que son tendencia. Bienvenidos a 5 Mentes, 5 razones para escuchar radio. 5 Mentes, inicia ya. Hello, hello, hello. Muy buenas tardes en América, buenas noches en Europa y buenos días en Oriente. Te saluda Zoraida Chong, soy tu conductora de los jueves o de los viernes, si es que estás en el otro lado del mundo escuchándonos por las redes sociales o más bien por la página web de esta emisora. Ya son las 5 de la tarde en la muy noble y leal ciudad de Panamá y estamos desde nuestra cabina de calle 50 aquí en Radio Ancon, listos para empezar una edición más de su programa 5 Mentes. Quiero aprovechar para mandarle un saludo muy cariñoso a mis amigos y colegas periodistas Jennifer Bolívar, Gina Buendía, José Bravo y Alejandra Araúz, que hacen posible este programa de 5 Mentes y que se encuentran escuchando esta edición desde diferentes puntos de la ciudad de Panamá. Desde luego tenemos a Claudio Quiroz en controles, nuestro productor técnico para hoy. Y quiero contarles, amigos y amigas de la audiencia, que vamos a tener un programa muy especial el día de hoy. Hoy tenemos un tema importante que compartir, tenemos un tema importante que analizar porque estamos, desde luego, empezando el mes de marzo. Y el mes de marzo, ustedes saben, es el mes de la mujer. Y yo sé que va a haber muchos que van a estar pensando como, bueno, ya vamos con el laca del mes de la mujer. Pues sí, vamos con el laca del del mes de la mujer, porque tenemos muchas cosas que dialogar, conversar y traer a la palestra pública. Y para ello, quiero que sepan que yo estoy demasiado feliz. Nuestro tema de hoy es igualdad de derechos, una lucha larga y que tiene avances, pero aún muchísimos desafíos. Y tengo una invitada perfecta para hablar de esto, que yo estoy muy feliz porque además, parece mentira, es la primera vez que la voy a entrevistar en todos estos años que ya llevamos haciendo el programa 5 Mentes. La cabina de Radio Ancon está hoy de gala por nuestra invitada de hoy, que es nada más y nada menos Marcova Concepción. Marcova, bienvenida a 5 Mentes. Muchísimas gracias, Zoraida, por este espacio, a Radio Ancon también, por permitirme estar con ustedes esta tarde y poder conversar temas de interés nacional e internacional. Claro. Sobre todo en el mes de marzo, que celebramos el Día Internacional de la Mujer, y específicamente el día sábado, que se celebra el día 8 de marzo, pero es un mes de conmemoración, pero también de recordar esas luchas y esos sacrificios que muchas mujeres que nos antecedieron realizaron para que hoy nosotros podamos disfrutar de muchos de los derechos que tenemos y que hemos aspirado por muchísimos años, pero que todavía hoy en el mundo y en nuestro país tenemos que todavía trabajar por seguir reduciendo esas brechas de discriminación y sobre todo esas inequidades que no permiten alcanzar el potencial total de las mujeres en el desarrollo de nuestro país. Estoy completamente de acuerdo. Y amigos y amigas de la audiencia, yo he dicho solamente el nombre de nuestra invitada, pero algunos de ustedes a lo mejor no la ubican perfectamente y tienen que saber quién es Marcova Concepción porque su excelencia... No, pero sabes que por el manual de protocolo del Estado corresponde seguirte llamando excelencia, ¿verdad? Entonces, y en este caso me da mucho gusto, yo soy muy enemiga de los protocolos, pero en esto es que es recontra merecido el título de su excelencia Marcova Concepción, porque fue, además de ser ministra en su momento de Desarrollo Social, esto ya nada más fue como la cereza en el pastel de una carrera de activismo y además es una economista que tiene maestría en género y bueno, Sigma Lambda y todo, no les puedo explicar el nivel intelectual que tenemos hoy día en la cabina, pero además fue la representante de Panamá ante la ONU, fue la embajadora de Panamá ante las Naciones Unidas. Y quiero decirte, Marcova, que en ese momento, no me acuerdo si te lo dije o no me acuerdo si lo dije en las redes sociales, pero ha sido la vez que he estado más orgullosa del representante de Panamá ante las Naciones Unidas, porque es como al fin tenemos una mujer ahí
Ya, sí, bueno, la tercera, pero tenemos una que tiene una carrera, que tiene un compromiso, que tiene una fuerza y una energía para defender estos temas, que bueno, desde luego todo eso y una larga carrera importantísima de incidencia social que antecede a Markova y que por supuesto nosotros estamos emocionadísimos de tenerla aquí porque es una autoridad en el tema de la equidad de derechos. Además es la primera persona la primera vez que yo escuché el término sororidad lo escuché de esta mujer que tengo aquí a mi izquierda, así es que vamos a entrar en materia, Markova, porque no nos va a alcanzar el tiempo, lo sabemos que no nos va a alcanzar el tiempo. Y el primer punto que querríamos tocar es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hablar tanto de los derechos de las mujeres? Cuando quizás mucha gente, uno ve a la gente en la calle, la mujer hoy día trabaja, la mujer hoy día tiene un poquito más de respeto, pero creo que no estamos donde quisiéramos estar, probablemente. Sí, bueno, Zoraida, definitivamente y al público que nos escucha, ¿por qué tenemos que hablar y seguir trabajando en estos temas por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Porque si bien es cierto, hemos logrado avances importantes, históricos, que no datan de 5 años, 10 años, datan de decenas de años, en donde muchas mujeres que nos antecedieron justamente realizaron acciones contundentes en diferentes ámbitos de la vida social, política, cultural, científica inclusive, para poder nosotros hoy disfrutar de muchos y algunos de esos derechos que no todas las mujeres en nuestro país y en el mundo lo disfrutan hoy día. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, te voy a dar algunos datitos porque creo que es importante hablar con números porque todavía la expresión de esa forma de discriminación en nuestro país o en el mundo, por ejemplo, la podemos evidenciar y verificar con data, con información que nos dice las estadísticas que todavía tenemos mucho por recorrer y que todavía necesitamos realizar o elaborar políticas públicas, programas que justamente contribuyan a mejorar la condición social y jurídica de la mujer en todos los países y inclusive en nuestro país. Por ejemplo, en el año 22, de 120 países, solamente el 55% de esos 120 países carecían de leyes que prohibieran la discriminación directa o indirecta a las mujeres. Y la mitad seguían sin tener cuotas para las mujeres, por ejemplo, en el Parlamento. ¿Ya? Entonces te encuentras con una serie de datos. Por ejemplo, en materia de trabajo, todavía los niveles de desempleo que son más profundos los puedes encontrar en los jóvenes, pero las brechas justamente las duplican las mujeres. Claro. ¿Ya? O sea, el desempleo femenino es juvenil. O sea, en el caso donde las mujeres están doblando justamente las estadísticas con relación a los hombres. Entonces, ha habido un proceso a lo largo de la historia y ahí me voy a referir un poquito también porque estamos casualmente la próxima semana en Nueva York en Naciones Unidas y lo comparto como con la experiencia que tuve en esos 4 años allá como embajadora en Naciones Unidas en los procesos de negociación de una declaración y de todo lo que es la reunión más importante en materia de identificar los avances y retrocesos y los desafíos que hay por delante en materia de la condición social y jurídica de la mujer. El CSW, que es la reunión que se realiza en Nueva York en la sede de Naciones Unidas a partir de la próxima semana, durante 2 semanas, donde todos los estados miembros comienzan a discutir sobre esos avances y donde se tienen que negociar hasta altas horas de la noche un documento que contribuya a identificar con claridad y cuáles son no solamente los avances, sino los retos que tenemos y qué cosas tenemos que seguir haciendo para poder reducir esas formas de discriminación hacia la mujer. Y en ese sentido, yo creo que es importante mencionar, por ejemplo, también las distintas formas de expresión de esas discriminaciones en nuestra sociedad. Nos encontramos con un tema como, por ejemplo, el tema de la violencia de género, ¿ya? Y la violencia donde existen distintas formas de violencia. Nosotros en Panamá contamos con la ley 82 que tipifica inclusive el femicidio, pero todavía, ¿qué necesitamos? Porque todavía tenemos normas, tenemos un conjunto de normas y avances importantes también en materia de institucionalidad. Pero ¿qué ocurre? Las normas y los tomadores de decisiones, o sea, los tomadores de decisiones necesitan poner los recursos y los presupuestos adecuados para poder implementar las normativas. Totalmente. Si no quedamos con normativas que simplemente quedan
que es una fase indispensable, definitivamente, es una etapa indispensable, contar con normas, porque es lo que te reglamenta, lo que te norma el parámetro de actuación frente a dentro de determinado fenómeno social, que en este caso estamos hablando, por ejemplo, de violencia, específicamente violencia hacia la mujer. Entonces tienes una ley muy completa, donde debería haber también un involucramiento de todos los sectores, incluyendo el sector privado, la academia, las universidades, la sociedad civil, las ONGs, pero donde se requiere que las instituciones públicas cuenten con los recursos necesarios para hacer su trabajo. Claro, y ahí es donde necesitamos las leyes, porque tú no le puedes exigir a un ministro, a un viceministro que ejecute algo o que resuelva algo si no tiene el marco legal, o sea, no puede actuar fuera del marco legal. Sí, exactamente. Entonces tienes el parámetro que es la normativa. Pero esas expresiones, por ejemplo, de violencia, yo creo que es importante mencionar, no solamente estamos hablando de violencia de carácter físico, también existen diferentes, están inclusive tipificadas en la ley los tipos de violencia psicológica, económica, inclusive en los medios de comunicación. Ahora conversábamos también sobre el tema de la violencia digital. A medida que avanzan nuestras sociedades y avanzamos en el uso de las tecnologías, también comienzan a abrirse nuevos espacios de formas de violencia hacia la mujer. Entonces también tienes que ir desarrollando de manera paralela nuevas normativas que hasta ahora probablemente no contamos con ellas, con claridad, que expresamente defiendan esos derechos en los nuevos escenarios cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿ya? Entonces comienzas a tener nuevos espacios en la cual vas a tener que normar nuevas realidades, porque al final tienes que normar nuevas realidades para proteger esos derechos de las mujeres. Si no lo hacemos, las mujeres vamos a seguir estando mayormente expuestas a que en esos nuevos espacios del desarrollo tengamos formas directas e indirectas de discriminación y de violencia hacia la mujer. Ya en el tema de la violencia digital y en el tema de medios, por ejemplo, también es un tema que creo que es importante mencionar. Estamos en la radio, hay que hacer docencia, hay que hablar sobre este tema con los jóvenes, por ejemplo, las niñas, las adolescentes, los jóvenes también, los niños también, porque tiene un impacto en su desarrollo. Entonces tienes nuevos desarrollos de temas muy positivos en materia científica, sí, pero también tienes que irla acompañando con regulaciones que protejan los derechos humanos de esta población. Creo que es importante mencionar, Zoraida, que durante la reunión del CSW de las próximas 2 semanas en Nueva York y alrededor del mundo, que se reúnen sociedad civil, representantes de los Estados miembros, organizaciones no gubernamentales reconocidas a nivel mundial, académicas, sindicalistas, todas las mujeres con participación activa en organizaciones o de la sociedad civil están participando de ese proceso en Nueva York. Pero sobre todo hay algo importante. Este año el tema es sobre los avances y desafíos en materia de lo que fue y lo que resultó de la 4ª conferencia de la mujer en Beijing en el año 95. O sea, Beijing más 30 nos lleva a reflexionar 30 años después de contar con 12 áreas de interés hacia la mujer, como el tema de la pobreza, el tema de la niña, el tema de la salud, el tema de los medios de comunicación, el tema de la salud, por ejemplo, entre muchos otros más. Pero cómo después de 30 años, nosotros hoy día decimos, bueno, hemos avanzado, sí, pero todavía dónde están los retos que tenemos que seguir trabajando. Y ahí quiero tocar algo importante y tiene que ver con el tema de la institucionalidad. A lo largo de América Latina ha habido un recorrido importante en el desarrollo de la institucionalidad. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de institucionalidad? Bueno, aquellas instituciones o aquellas instituciones públicas que tienen la responsabilidad de atender a través de las políticas públicas, a través de programas específicos, la problemática en las esferas y coordinar con todos los sectores acciones y programas que vayan dirigidos a reducir esas brechas de discriminación y esas formas de discriminación hacia la mujer. Y de violencia. De manera de que puedan potenciar sus capacidades y que puedan integrarse al desarrollo, con su potencial, al desarrollo humano del país. Entonces tienes una institución, el sábado, el Ministerio de la Mujer cumple
2 años de haberse creado. O sea, Nada. después de nada, es un bebé, pero ha habido una institucionalidad que se ha recorrido desde que existía el Ministerio de la Mujer, inclusive antes en otra institución que era el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Es decir, ha habido un recorrido, hay un avance, ha habido recursos a lo largo, todavía es insuficiente los recursos que se le otorga a este tipo de instituciones, pero la demanda y la necesidad de que la mitad de la población se le garantice sus derechos, se le convoque a participar activamente en todas las esferas sociales, políticas, culturales, económicas y de todo tipo, científicas también, requiere que hagas una inversión. Y aquí quiero precisar algo, no estamos hablando de un gasto, estamos hablando de una inversión. Estadísticas te dicen que en la medida que tú inviertas en las mujeres, tu rédito, por ejemplo, en la parte en el sector mercado laboral, tú tienes un rédito en el crecimiento económico de tu país y en el desarrollo humano sostenible de tu país. Entonces, hay muchas investigaciones, mucha data que te evidencia que hacer inversión en una mayor participación y garantizar los derechos de esas mujeres en el desarrollo, de esa misma manera el desarrollo te va a poder permitir un incremento importante de los resultados y de los beneficios de ese desarrollo humano a la población. Claro, y aquí yo haría una acotación, que es que aunque no fuese así, aunque no te reportase un beneficio, que sí que lo reporta, pero aún si no lo reportase, el hecho de que la economía de todos nuestros países esté fundamentado en el trabajo no reconocido de la mitad de la población, en las horas extras no reconocidas de la mitad de la población, porque la mujer va a trabajar 8 horas, 46 horas o 48 horas a la semana, pero el resto del tiempo está trabajando en casa, con el cuidado de los niños, con el cuidado de personas con discapacidad, con el cuidado de personas adultos mayores, y esas horas no son reconocidas, y todo ese trabajo del hogar que no es reconocido sostiene la economía de todos estos países. Bueno, mira, según el último informe del Secretario General de las Naciones Unidas, que fue el del año pasado, 2024, justamente a propósito de lo que estás mencionando, en un día promedio, las mujeres, en un periodo del 2000 al 2022 se hizo el estudio a nivel global, las mujeres dedican 2.5 veces más horas que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, ¿ya? ¿Y eso qué significa? De que la mujer tiene triple rol, es decir, justamente a nivel histórico, la mujer en el proceso del periodo de industrialización, donde la mujer tuvo que salir a trabajar, no solamente porque aspiraba a mejorar los hogares, sino también habían aspiraciones personales, pero no se le eximió en ningún momento de seguir cumpliendo con los roles tradicionales de la esfera reproductiva y de la esfera comunitaria, sino también salía a la esfera productiva. Entonces tenemos una triple jornada de trabajo allí. Entonces la dedicación, justamente en los países nórdicos, por ejemplo, comienzas a tener nuevas leyes que te permiten reducir y equiparar un poco esos beneficios entre hombres y mujeres para poder hacer una redistribución equitativa de la carga doméstica, por ejemplo. En países europeos tienes, por ejemplo, que el hombre puede acogerse también al cuidado de los menores una vez nazcan, es decir, tienes opciones, claro. Ya, o sea, tienes una repartición de un trabajo no remunerado que lo puedes hacer con la pareja con que estás. Ahora, en el caso de Panamá, por ejemplo, y de América Latina y el Caribe, te encuentras también con situaciones que son muy complejas, y aquí yo quiero resaltar algunos temas. La carga mental de ese trabajo, de ese triple trabajo, la triple responsabilidad asignada socialmente y por esta estructura y sistema patriarcal, pues le asigna a la mujer ese rol. ¿Qué ocurre? Ella tiene una carga mental, física mental, mucho mayor que la del varón. Totalmente. ¿Ya? Porque la división sexual del trabajo, o sea, es decir, la distribución de las responsabilidades, bueno, él tiene las actividades en el sector público, o sea, en la parte de vida pública, y ella tiene las actividades en la vida privada. Pero es que ahora tenemos también pública. La otra, claro. Estamos en todas. Entonces, resulta que tienes una situación de carga de un peso distinto. Y hablando justamente de la economía del cuidado, Panamá está en un proceso de transición demográfica. Hablábamos eso hace más de 5 años, 6 años, 7 años, y cada vez ya estamos montados en ese proceso de transición
donde tenemos que hacer una inversión importante en los niños y niñas. Pero justamente esa inversión pasa por la inversión que tú hagas en la madre, ¿ya? En trabajo decente. Y que cuando hablamos de trabajo decente, ¿qué significa? Bueno, las luchas y reivindicaciones que tuvieron las mujeres en diferentes épocas. Justamente el 8 de marzo, cuando conmemoramos ese espacio de avances de la mujer, pues, ¿qué pedían? ¿Qué reivindicación pedían? Reducción de horas laborales, mejores salarios, mejores condiciones laborales, higiene laboral. O sea, era 16 horas, 20 horas de trabajo. No, y que además si un hombre lo hacía, le pagaban más. Exactamente. Bueno, todavía en Panamá tú te encuentras que hay estudios, hay una infinidad de estudios que te demuestran que el tema salarial, y está en la Constitución, y está en las normas nacionales, que a igual trabajo, igual salario, pero tú te puedes encontrar las estadísticas claramente de que todavía sigue habiendo una disparidad en la parte salarial. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir haciendo docencia o por qué tenemos que abrir estos espacios en donde podamos hacerlo? En los espacios radiales, en los espacios televisivos, en los espacios académicos, en los espacios de los sindicatos, en los espacios del sector privado, de las empresas, porque todos tenemos una corresponsabilidad de hacer una contribución para poder reducir esas brechas y esa forma de discriminación. ¿Por qué? Porque son conductas aprendidas. Y si son conductas aprendidas, tenemos que entender y comprender que a través de la educación, que es la herramienta fundamental para cambiar todos estos estereotipos y formas de discriminación, es la única vía para romper estos paradigmas y estos mitos de todo lo que estamos conversando esta tarde acá. Es decir, tú tienes que apostar, tenemos que seguir apostando a que la educación es el instrumento fundamental para la movilidad, no solamente social, sino para reducir esas formas de discriminación a la mujer y, ojo, a las mujeres en su diversidad. ¿Por qué tengo que decir mujeres en su diversidad? Porque la mujer nobe, la mujer de la comarca Gunayala, la mujer rural, la mujer de afrodescendiente, todas tenemos características y vivencias y experiencias distintas dentro del desarrollo del país. Y las necesidades, al ser distintas, deberían tener respuestas diferenciadas para poder mejorar la condición y bienestar de esa población. Y obviamente devolver la dignidad al ser humano, que debe ser el centro del desarrollo de nuestro país. Pero sí hay que tomar en consideración esa diferenciación en materia de cuando hablamos de las distintas acciones que podamos hacer, no solamente en el sector público, puede ser en el sector privado, en las universidades, etcétera. Tenemos que comprender que hay una diversidad de mujeres, ¿ya? Y diversidad de necesidades. Totalmente. Y diversidad de necesidades estratégicas. Pero la educación siempre será y se constituirá en la herramienta fundamental para hacer un cambio social, ¿ya? Y creo que ese es un mensaje importante de seguir apostando por justamente hacer docencia. Mira, hablándote un poquito de violencia, hace algunos años yo he dictado talleres muchísimo en diferentes lugares y yo escuchaba, llegaba a un taller en el sector privado y yo entré a la sesión en la mañana y hicimos una pregunta sobre el tema de que si alguna vez usted se ha sentido en situación de violencia en su hogar, y nadie alzó la mano. Pero al final de la tarde, cuando terminamos el taller, yo hice la misma pregunta en función de todo lo que habíamos explicado durante el día. Y 1/3 del salón alzó la mano. ¿Qué quiere decir esto? Pero además es estadística mundial. 1/3 de las mujeres en el mundo ha sido, es o será víctima de alguna forma de violencia por parte de alguna pareja o familiar cercano donde ella convive o donde ella radica. Y lo más triste es que muchas veces no sabemos que estamos siendo víctimas de violencia porque no hemos sido educadas para saber que eso es violencia. Exactamente. Amigos, tenemos que ir al primer corte comercial, que ya... Y estamos de vuelta. Esto es 5 Mentes, su revista radial de las 5 de la tarde aquí en Radio Ancon, en una hermosa tarde de las que nos quedan del verano en la ciudad de Panamá. Hoy conversando con Marcova Concepción, ella especialista en temas de derecho y temas de género, representante que nos ha representado como país en las Naciones Unidas y que por supuesto es conocedora de toda esta materia y creo que es una gran docente en el tema en Panamá. Creo que todos los que estamos más o menos metidos en estos temas hemos escuchado alguna vez a Marcova y nos ha inspirado a seguir adelante en una divulgación tan necesaria, porque tú hablabas de la educación, Marcova, sí. Y pasa que, exacto, no podemos dar
no podemos retroceder ni un centímetro de lo que hemos avanzado, porque además la educación no tiene efecto inmediato. Para que nosotros, a través de la educación, que sin duda tenemos que hacerlo, logremos cambios en la sociedad, no estamos hablando de 2 años ni de 3 años. Sí, definitivamente que volviendo al tema educativo y reiterando el tema de que es el instrumento más importante y poderoso para poder transformar sociedades, y lo vemos como en diferentes países a nivel global, ¿no? Cuando tú ves los países, la mayoría de los países, no todos, pero y con una cantidad importante de países europeos, países asiáticos, países, por ejemplo, como Singapur, por ejemplo, ¿ya? Y con cosas concretas, ¿no? El apostar a la persona, apostar al desarrollo integral de la persona, a apostar al desarrollo de valores, de información, pero sobre todo aquí traigo algo que es como de uso cotidiano, y es comprender de que todo esto se aprende. O sea, las formas de discriminación inician desde edad muy temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que los roles son asignados, es decir, las niñas deben jugar determinada actividad con las muñecas, juego de té, cocina, o los niños pueden jugar fútbol y otras actividades. Ahora vemos con mayor intensidad espacios deportivos distintos, o sea, donde mujeres y jóvenes femeninas participan en actividades de rol tradicional masculino. O sea, ves mujeres jugando fútbol, etcétera. O sea, ves otros tipos de actividades que se desarrollan, pero eso no se logró de la noche a la mañana, como tampoco, por ejemplo, el tema de la parte de educación superior. Las mujeres cuando iban a estudiar por primera vez medicina o estudiar derecho, por ejemplo. Clara González, la primera mujer en ser abogada de nuestro país y la primera en América Latina en estudiar un doctorado. ¿Ya? Entonces, tienes muchas mujeres pioneras en los diferentes campos del desarrollo y del conocimiento que han abierto el camino para que muchísimas otras mujeres hayamos podido justamente participar en áreas inclusive no tradicionales, las ingenierías, pero por ejemplo en el área de STEM, el área de ciencia, matemática, etcétera, que se habla mucho, todavía los resultados no son todavía no alcanzamos una paridad, todavía es muy pocas las mujeres que participan en esos espacios de ciencia y tecnología, y cuando han participado también comparten sus experiencias y sus anécdotas con relación a las formas de violencia o discriminación, hasta a veces muy sutiles, pero que ocurren. Incluso entonces, en el sector académico, que es donde tú te esperas que la gente es un poco más intelectual y un poco más desarrollada. Exactamente, y no. Sí, pero tenemos que entender algo, o sea, tenemos un desarrollo, tenemos un sistema patriarcal donde se establece de que lo masculino es lo que predomina, lo que instituye justamente cuál es el norte y hacia dónde debemos caminar. Y aquí, a propósito, quiero tocar el tema de la mujer en la participación en política. La toma de decisiones es fundamental para transformar nuestras propias sociedades y mejorarlas, o sea, apostar por un desarrollo inclusivo. Pero yo y muchas mujeres en el mundo nos haríamos las preguntas siguientes, o sea, nosotros podemos cambiar una sociedad sin que las mujeres que sentimos y tenemos las diferentes situaciones que tenemos que transformar, se va a transformar sin ellas en la toma de decisión. Claro. Es imposible. Claro, ¿cómo vamos a tener un hombre tomando decisiones? Es que cuando los hombres toman decisiones por las necesidades de nosotras, sin conocer cuáles son nuestras necesidades, pues simplemente no van a ser atendidas nuestras necesidades. Claro. Y lo puedo decir con toda la propiedad del mundo. Nosotras necesitamos, y las mujeres necesitan seguir participando activamente de los espacios de decisión para garantizar y salvaguardar nuestros propios derechos. Si nosotros no, así como todas las que nos antecedieron, no hubiesen luchado por sus derechos y por abrir esos espacios, pues hoy tú y yo no estuviéramos probablemente aquí hablando en radio. No, pecado porque además mortal. Era penalizado. Claro, pecado. Bueno, la primera declaración de la mujer que se da en la época de la Revolución Francesa, Olympia de Gouges, cuando ella lo hace en 1700 y resto, ella fue guillotinada. Hay muchas mujeres a lo largo de la historia que han reivindicado esos derechos en diferentes épocas de la historia. Muchas de ellas pagaron eso con su propia vida. Sin hablar de las brujas que fueron todas quemadas. Sin hablar de ellas, ¿ya? Pero muchísimas científicas, inclusive en épocas, también en los descubrimientos de temas importantes a nivel científico. Cuando tú vas a analizar
a Madame Curie, ya por ejemplo, tú encuentras una historia rica y vasta sobre el conocimiento y sobre lo que ella aportó real. Ya, sí, el esposo aportó mucho, ella hizo pero así te encuentras otras mujeres que han sido totalmente invisibilizadas de la historia. Borradas por completo. No existen. Entonces, la historia hay que seguirla reescribiendo, pero con esa presencia de la mujer sobre los aportes que la mujer ha hecho y hace en estos tiempos. Por ejemplo, en los 1940 y pico, en Dublín, Irlanda, hubo una huelga de más de 1.500 lavanderas, porque estaban aspirando a mejor horario de trabajo, mejores salarios, trabajaban 16, 20 horas de trabajo, y tuvieron que se sindicalizaron para defender los derechos a tener horarios de trabajo más justos y más sanos, claro, y con salarios más justos. Pero tuvieron que hacer una huelga para poder defender esos derechos, tuvieron que salir a las calles, tuvieron que pronunciarse, tuvieron que hablar. Bueno, una vez se sindicalizaron y pelearon por sus derechos, obtuvieron sus derechos, ¿ya? Entonces, pero esto no ha sido de que se han quedado en la casa, claro, o nos hemos quedado en la casa sin luchar. Es un proceso largo, arduo, de grandes sacrificios, de conocimiento también. Yo creo que aquí hay un tema de conocimiento. Yo creo que tenemos que comprender que lo social, lo económico y lo ambiental, y con todos los cambios, inclusive geopolíticos del mundo que estamos viviendo. Te voy a dar un ejemplo que toca al mundo. En el año 2000 se crea la Resolución de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad, que por primera vez establece o identifica claramente a la mujer como arma de guerra durante los conflictos armados, ¿ya? Y eso, ¿qué puerta abre? A que se tipifique que en los conflictos armados las mujeres son utilizadas como arma de guerra a través de la violación, del rapto, de la mutilación, del embarazo no deseado, justamente como un arma de canje en la guerra. Entonces comienzas a tener también instrumentos jurídicos internacionales que buscan defender los derechos de las mujeres. Las convenciones, por ejemplo, que existen para la eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer, los protocolos que Panamá también se ha adherido, pero viene el punto que creo que es el centro del asunto. Podemos tener los 500 protocolos y las 500 convenciones del mundo. Tenemos que llevar eso de lo adoptado a la ejecución y a la dotación de recursos para implementar eso dentro de nuestras sociedades. Lo que nosotros no le ponemos recursos, no le estamos dando prioridad. O sea, a lo que tú no le pones plata, sí, no le estás dando prioridad. Sí. La prioridad es vista o es percibida cuando tú le adjudicas recursos para ejecutar lo que establece la norma. Claro, porque entonces, el discurso está muy bien, pero por luego supuesto, si no ejecutas... Por supuesto, sí, la respuesta más clara y el hecho más claro es, donde tú estás poniendo los recursos, estás poniendo tus prioridades. Claro. Entonces, si a las mujeres no nos ponen los recursos, a las instituciones no se le ponen los recursos, eso simplemente nos está diciendo que nosotros no estamos siendo prioridad. Ya, ese es el mensaje alto y claro. ¿Ya? Y somos la mitad de la población. Y somos la mitad de la población. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la mitad de la población de nuestro país se declarara en huelga una semana? De no lava, no atiende niños, no cocina, no prepara mochila, no hace tareas. No hacemos absolutamente nada. El poder de convocatoria de las mujeres, hay que seguir trabajando por ese poder de convocatoria y poder de convocatoria para seguir exigiendo nuestros derechos. Claro, y ese papel tan importante de todas, de cada una en sus contextos y en cada uno de sus contextos, de poder influenciar en las siguientes generaciones, porque era lo que hablábamos un poquito fuera del aire. ¿Cómo le pedimos participación política, que alcen su voz, que hablen de sus necesidades diferentes según su contexto, a mujeres que por 40 años, que tienen hoy día 40 años y toda su vida han escuchado que su opinión no es relevante? No que alguien le diga, oye, tu opinión no importa, sino es que a la hora de la conversación nunca te dejaron hablar, nunca te dieron la palabra, nunca te escucharon, te interrumpieron toda la vida cada vez que intentaste hablar o decir alguna cosa. Entonces, si toda la vida tú has sido educado en
esta opinión no es relevante, yo necesito que un hombre decida por mí, yo le voy a preguntar a mi papá, le voy a preguntar a mi esposo, le voy a preguntar a mi hermano, para ver qué opinan. Digo, qué bueno que podamos hacer esas consultas, Claro. pero no que otro tome las decisiones por nosotros. Bueno, tú acabas de tocar un tema que voy a ampliar un poquito porque me parece importante y que nuestra audiencia que nos escucha esta tarde podamos compartirle. Fíjense, hay un tema que se llama la autonomía personal, la autonomía económica, la autonomía personal, cuando la mujer logra esa autonomía personal de tener una autoestima, de valorarse como ser humano, de respetarse como ser humano, genera un espacio de confianza y de empoderamiento personal, que es sumamente importante para el empoderamiento económico y la autonomía económica. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, cuando las mujeres emprenden alguna actividad de emprendimiento para generación de recursos económicos. Pero la autonomía personal es fundamental. ¿Por qué? Porque estás en un sistema donde hay violencia, ¿ya? Y violencia muchas veces no necesariamente, Zoraida, tiene que ser una violencia de golpes. Los medios de comunicación, las distintas formas de violencia que puedes tener en la sociedad, imprimen un impacto importante en las mujeres. Entonces, en la medida que podamos fortalecer esas capacidades individuales de las jóvenes, de las mujeres, de su autoestima, de su valor, de su autoconcepto, de su autovalor como persona, como ser humano ante todo, y de darse a respetar en un momento determinado, justamente es fundamental para transitar a ese empoderamiento económico y a ese empoderamiento en la toma de decisiones, ¿ya? Porque ella cree y confía en que sus decisiones están correctas y son las correctas, ¿ya? En un momento determinado, de acuerdo a su contexto. Pero necesitamos empezar con la valoración, la autovaloración, ¿ya? Que tenemos que comenzar a generar un proceso de desarrollo de autoestima de las jóvenes, ¿ya? Y que obviamente de las propias mujeres que van a incursionar en los espacios de toma de decisiones. Pero aquí viene algo también importante. Si no tenemos empoderamiento económico y no tenemos autonomía económica, quedamos supeditadas a que en algunos hogares o en algunos espacios de nuestra sociedad y nuestra comunidad, las mujeres dependan económicamente de los hombres. Y ahí entra un circuito que muchas veces vemos, me ha tocado ver en diferentes perspectivas, donde la mujer, lamentablemente, y por otros factores psicosociales, no sale de círculos de violencia porque no tiene la autonomía económica para salir de los espacios porque no se puede de ir. Violencia, ¿ya? No, y aquí yo creo que hay que hacer mucha docencia sobre esos impactos de la violencia hacia la mujer en los espacios del hogar, porque a veces pensamos y a veces hablamos muy rápidamente, es que a esa mujer le gusta que le peguen. No, señora, a ninguna mujer le gusta que le peguen, a ninguna mujer le gusta que las maltraten. Hay problemas de fondo de autoestima, hay problemas de fondo, probablemente inclusive de violencia o abuso en su hogar donde vivió, o de su entorno donde se crió. O sea, son patrones de repetición generacional, ¿ya? Entonces, si no rompemos con esos patrones de violencia intergeneracional, ya es muy difícil que podamos comenzar a cambiar nuestra sociedad, porque son formas y conductas y hábitos. Claro, y si encima no tienes a dónde ir, si no tienes cómo irte de esa casa, porque además no te puedes ir, bueno, a ver, te puedes ir, pero generalmente no te quieres ir y dejar unos niños ahí, ¿no? Por Entonces supuesto. Tienes que irte, pero además con unos niños, y no tienes a dónde ir, no tienes recursos económicos para enfrentar esto, no tienes el apoyo de ninguna red de familiar o social. Exacto. Y encima las instituciones se toman su tiempo para darte tus derechos, que en verdad es tanto tiempo que las mujeres muchas veces mueren en ese proceso. Ahí justamente tú acabas de decir eso, lo que acabas de mencionar, y quiero resaltar. Ahí justamente es donde las instituciones tienen que dar una respuesta. Y ahí es justamente donde los presupuestos son indispensables para dar una respuesta. Claro, ¿ya? Porque necesito sacar a esta mujer de un contexto de violencia con 2 o 3 niños. Exactamente. ¿Y de dónde tengo los recursos? ¿Y a dónde me la llevo? ¿Y dónde la pongo como Estado? Si no tengo los recursos, eso no. Exactamente. Además tienes una epidemia desde el punto de vista de los temas de violencia
que son realmente, o sea, muy fuertes. Por ejemplo, y hablamos un poco del tema de los femicidios en el país, por ejemplo, en donde tú te encuentras situaciones de que más allá de la violencia, el asesinato, o sea, la muerte de una mujer simplemente por el hecho de ser mujer, ¿ya? Las formas extremas de violencia hacia la mujer cada vez son más dramáticas, las formas como están muriendo las mujeres. Bueno, con el respeto, lo escuchamos cada vez que ocurre una situación de esas en nuestro país, con relación al tema de las distintas formas cómo han muerto mujeres, las distintas formas de muerte de los últimos femicidios que nosotros hemos escuchado por los medios de comunicación. Entonces, ahí tú te das cuenta justamente la gravedad de la problemática del país, en la cual ya es para que hubiéramos sacado una situación, un plan de emergencia o un plan de respuesta, ya con recursos extraordinarios para atender eso. Y cualquiera autoridad que esté sentada en el Ministerio de la Mujer o en las instituciones que tienen que ver con este tipo de atenciones, yo tengo que reconocer que hace un esfuerzo increíble, claro, ya indistintamente de qué partido sea, porque todas nos ha tocado trabajar en un momento dado con lo que se tiene en un momento para poder justamente resolver ese tipo de problemática, pero en esas áreas tú necesitas poner más recursos, más equipo especializado, total, más personal técnico especializado en un momento determinado para atender este tipo de situaciones. Y dar una respuesta que sea consistente y que sea efectiva. Tenemos que ir al último corte comercial. Antes de irnos, amigos y amigas de la audiencia, porque vamos a regresar acá con el cierre del programa con Marcova Concepción, quiero compartirles un detallito que salió hace un día solamente, publicado por del grupo Praxis, por la página web esta Praxis, que publica noticias y acontecimientos y estadísticas y demás de fuentes fidedignas, un periodismo muy bien hecho aquí en Panamá. Y por ejemplo nos dice que cada 33 horas desaparece un menor en Panamá. O sea, en el año 2025 cada 33 horas ha desaparecido un menor de edad. Pero ¿qué pasa? Que de esos menores de edad que han desaparecido, estamos hablando de que en 2025 han sido solamente el 2025 hasta el 4 de marzo, señores, no van ni 3 meses del año. Y tenemos 46 menores desaparecidos, de los cuales solamente 4 han sido encontrados. Pero cuando nosotros vamos a la estadística de cuántos de esos menores son mujeres, de los 46 menores que desaparecieron en este año 2025, y como ya les digo, en menos de 3 meses, 85% son mujeres. Es decir, son menores de edad del sexo femenino. 85%. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de género? Aquí estamos. Vamos a ir al corte comercial y regresamos de inmediato aquí en 5 Mentes. Estamos de vuelta aquí en su programa 5 Mentes, hoy hablando sobre los derechos de las mujeres en Panamá y en el mundo, que tenemos la suerte infinita de tener con nosotros a Marcova Concepción, que fue representante de nuestro país ante Naciones Unidas y en su momento también, previo a eso, ministra de Desarrollo Social, que es solamente el reflejo de una larga trayectoria tanto en la investigación como en la ejecución de programas sociales. Lástima que no tenemos tiempo de hablar de todos los programas sociales que has impulsado, Marcova, porque yo creo que tienes una trayectoria interesantísima, pero bueno, hoy que estamos enfocados en este tema de los derechos y los avances y lo que esperar de este encuentro que va a haber en Nueva York, de este análisis de 30 años de Beijing, de la declaración. Y hoy día, digo, es triste que nosotros pensemos la situación de muchas mujeres en Medio Oriente, en África, en Asia, pero es que si volteamos para acá, para adentro, nos damos cuenta que también en Panamá tenemos unas tareas súper necesarias de prevenir la violencia, de que no nos maten por ser mujer. Sí. Mira, con ese tema yo quisiera resaltar lo siguiente. Creo que una vez termina la sesión en Nueva York, el documento de la declaración es pública y sería interesante poder, una vez que se cuente con las conclusiones de la sesión del CSW allá, importante compartir qué arrojó los resultados y a qué consenso se pudo alcanzar con la participación de los Estados miembros y sobre todo los retos que hay por delante ya después de 30 años de la cuarta conferencia de Beijing y sobre todo los principales desafíos que estamos enfrentando en el mundo y los potenciales retrocesos que hoy estamos viendo.
te ha podido tomar, imagínate, el sábado cumplimos 2 años del Ministerio de la Mujer, se celebra 2 años de su creación. ¿Cuánto tardó Panamá en tener una institucionalidad que tenga voz y voto en el Consejo de Gabinete? ¿Ok? Pero eso puede desaparecer con un plumazo. O sea, nos demoró más de 100 años de vida republicana, por decirlo de alguna manera, pero eso en cualquier momento puede ser eliminado. Esperemos que no sea así, esperemos que toda la sociedad impulse y respalde la necesidad de una institucionalidad fuerte, con recursos para garantizar y proteger los derechos y satisfacer las necesidades de las mujeres, sobre todo las que están en mayor vulnerabilidad, las que necesitan justamente esos recursos para poder generar espacios de empoderamiento y de desarrollo de sus capacidades y potencial. Yo creo que es importante mencionar entre el 23-24, alrededor entre enero y octubre, que más o menos el último dato que tengo, después te compartiré el dato al cierre del año, pero o sea, en el 2024, 11.000 denuncias de violencia doméstica en el Ministerio Público. Ya en el 23, en el periodo que acabo de mencionar, 14.000 denuncias por violencia. Esas son las que llegan a denuncia. Sí, porque las que no se denuncian. Esas son las que llegan a denuncia, o esas son las que llegan inclusive llegan a medicina forense, llegan a los espacios de las autoridades competentes para esto, para atender estas situaciones. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando en una sociedad donde la convivencia pacífica y la resolución de conflictos sea, o que podamos promover una sociedad distinta, ¿ya? Donde estos conflictos sean resueltos de otra manera y no con violencia. Yo creo que son elementos fundamentales que nosotros tenemos que resaltar en nuestra sociedad. Y recordar, hay algo importante, Soraya, hay algo que recordar. La violencia doméstica o la violencia hacia la mujer en los hogares no solo afecta a la mujer, afecta a toda la familia, afecta al entorno, afecta a los hijos, ¿ya? Y eso reproduce formas de violencia de generación en generación. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso e impulsar nuevas acciones, e impulsar de manera con voluntad, porque aquí hay que tener voluntad política para hacer las cosas. Vamos a ponerlo de ese tamaño. O sea, si no hay voluntad política, no podemos atender desde la institucionalidad los graves problemas sociales que tenemos. Tú puedes poner a la mejor autoridad allí, pero si no se le otorga los recursos y no se le otorga las herramientas para atender esa problemática, pues simplemente va a ser muy difícil. Eso por un lado. Lo otro es comprender que todos los fenómenos de discriminación de nuestra sociedad es competencia de todos los sectores de acuerdo a su rol. Esto no es un problema de un sector o de otro. Estamos hablando que la sociedad se impacta a partir de que, en la medida que todos los sectores, sector privado, academia, ONGs, sindicatos, etcétera, contribuyan a reducir esa forma de discriminación, a generar conocimiento, a generar espacios de diálogo, a generar programas, a generar respuestas de atención, en esa medida los indicadores se van a mover más en positivo. Entonces es una responsabilidad de todos. Tercero, yo quiero traer aquí unas palabras que mencionó Eleanor Roosevelt cuando estaba en todo el marco del tema de la Declaración de Derechos Humanos. Los derechos humanos empiezan con las acciones en tu propia comunidad, en lo que es justo, lo que no es justo, en defender y garantizar lo que es justicia e inclusión en tu perímetro de tu actuación inmediata. Porque si eso no ocurre allí, mucho menos va a ocurrir arriba, es mucho más difícil. Entonces tú tienes que crear una sociedad que respete el derecho del otro, que respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso debe ser un instrumento, un documento que todo en las escuelas debe revisarse, ¿ya? Debe incluirse en las universidades. O sea, estamos hablando de la norma global fundamental del respeto a la dignidad del ser humano porque es ser humano. Entonces, y lo que garantiza justamente esos derechos. Entonces, tenemos que continuar, tenemos que fortalecer las acciones, porque estamos en el 2025, estamos a pocos años de llegar al 2030, que en principio marca el tema de la Agenda de Desarrollo 2030, que no es otra cosa que tener una sociedad más justa, pacífica e inclusiva. No estamos hablando de más nada que de tener una sociedad que haya paz, que haya justicia, que haya inclusión y que haya protección del ambiente. O sea, donde todo el entorno pueda conjugarse
para vivir dignamente en este planeta y vivir con respeto, justamente haciendo uso de esos derechos. Me encanta que has mencionado algo vital en este tema, en esta conversación, y es que cómo esperamos nosotros una sociedad pacífica, cómo esperamos nosotros una sociedad productiva, cómo esperamos que las personas estén en sus centros de desarrollo, de trabajo, de investigación, enfocados en lo que están haciendo, buscando crear un Panamá mejor, si nosotros no atendemos a las mamás de esas personas, cuando esas personas son niños. Entonces, ¿cómo esperamos tener una sociedad diferente si nosotros estamos invisibilizando, borrando y escondiendo los flagelos que se dan dentro de los hogares? No podemos esperar tener resultados diferentes con las mismas acciones que nos está llevando justamente a grados importantes de descomposición social. Es decir, tu sociedad no va a transformarse exclusivamente con un tema de carácter económico. Es decir, yo como economista lo puedo decir, definitivamente que el crecimiento económico se necesita para producir riqueza, pero esa riqueza tiene que llevarse al desarrollo vital del ser humano en todas sus capacidades, desde los temas de salud, a los temas educativos, a los temas de fortalecimiento de capacidades que permitan movilidad social a las personas, ¿ya? Pero sobre todo donde podemos aprovechar las posibilidades y las potencialidades que tienen todas las mujeres en poder aportar a ese propio desarrollo. Total. Porque si las excluimos, estamos apartando la posibilidad de mayor crecimiento y mayor desarrollo en el país. Entonces, esas capacidades tienen que ser utilizadas, fortalecidas, pero sobre todo atendidas las demandas y las necesidades que hoy día ameritan realmente respuestas concretas. Totalmente. Señores, se ha acabado el tiempo, son las 6 de la tarde y nosotros tenemos que irnos de aquí, pero no sin antes agradecerle enormemente a Marco de Concepción que haya venido hoy a esta cabina a compartir con nosotros su grandísima experiencia en estos temas y a traernos el mensaje de lo que es actualidad, la actualidad de una reunión que va a ocurrir en las próximas 2 semanas en Nueva York y donde va a haber un análisis sobre lo que ha pasado en 30 años de una declaración de derechos sobre las mujeres. De 5 Mentes, su servidora Zoraida Chong se despide. Que tengan una excelente tarde.